lo que corresponde en esta semana es la semana número 4, ¿no? Se está haciendo, se está colocando en su aula virtual lo que hacemos en cada semana, tanto los apuntes como las grabaciones de la clase. Semana 3, estamos viendo las ecuaciones de primer orden. Esta semana 4 también corresponde a las ecuaciones quizás de primera orden. A las ecuaciones de primera orden, ¿no? Vamos a ver ecuaciones de primera orden esta semana 4. Pues también se les avisa que su examen parcial vamos en la semana 4, semana 5, semana 6 y en la semana 7, ¿no? O sea, la semana, el día 16 de enero. ¿Ya? El día 16 de enero es su primer examen parcial, ¿no? Entonces, cada 7 semanas para... Claro que el semestre es 16 semanas, ¿no? Pero hay que darles sus calificaciones. En la octava semana se les entrega sus notas, ¿no? Se les revisa y se les entrega, ¿no? Por eso se está haciendo en la semana 7 su examen, su primer examen eh, presencial hasta el tema de la semana 7, ¿no? Nos quedemos de la semana, hasta el tema de la semana 6, ¿no? Porque en la semana 7 es el examen. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy día, ¿eh? Entonces nosotros estuvimos viendo la ecuación de Bernoulli. Vamos a colocar un problema. Vamos a colocar un problema para complementar lo que habíamos visto al final de la semana 3 con respecto a la ecuación de Bernoulli. Ahí tenemos la ecuación de Bernoulli. A ver, ¿quién me dice? Sus audios están activados para que me informen alguna con respecto al tema de hoy día. Si que han revisado, pues, ¿no? Hay que revisar para llegar a tener la secuencia. ¿Qué se hace para poder resolver esa ecuación de Bernoulli? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? El procedimiento que se sigue, primero darle la forma, pues, ¿no? Darle la forma a la ecuación de Bernoulli, ¿no? En este caso, la ecuación ya tiene la forma. Ya tiene la forma de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Vemos que, según lo que podemos observar, ¿no? Este factor
Este factor me indica que es una ecuación de Bernoulli. Es una ecuación de Bernoulli de n igual a 4. Entonces vamos a darle solución. La solución acá sería, bueno, primero el n igual a 4, ¿no? Según lo que nos dice la regla, hay que multiplicarlo por y a la menos n, ¿no? A la ecuación. A esta ecuación vamos a llamarle asterisco. Entonces lo multiplicamos por y a la menos 4. A esta ecuación asterisco, ¿no? Lo multiplicamos por y a la menos 4, quedaría y a la menos 4. Con respecto a x, aquí sería y a la menos 3, ya directamente. 3x igual a x cuadrado más 2 sobre 3, ¿no? Porque el y a la menos 4 se elimina. Paso 2 era multiplicar a la ecuación por 1 menos n, ¿no? A la ecuación anterior, en este caso, esta ecuación por 1 menos n. Entonces, como n vale 4, sería 1 menos 4, que sería menos 3. Entonces lo multiplicamos por menos 3. Menos 3 y a la menos 4 más 6 y a la menos 3 sobre 3 x cuadrado más 2. Vemos que se puede simplificar. Entonces directamente acá. Entonces, y ahora sí, el paso 3 era hacer una sustitución, ¿no? Una sustitución de z le vamos a llamar y 1 menos n. Sería z igual a 1 menos n, como n vale 4, menos 3, ¿no? N sería 4. 1 menos 4 menos 3. Y lo vamos a derivar implícitamente con respecto a x. Sería menos 3 y a la menos 4 con respecto a x. ¿Está? Entonces, esto sería
esta opción, la ecuación 3 asterisco. Y esta sería la ecuación 4. Ahora lo que está en 4, lo pasamos a 3, ¿no? Entonces, reemplazamos el asterisco 4 en 3. Al reemplazar, bueno, primero vamos a escribirlo. Entonces se puede copiar. Ahí está. Entonces ahí está la ecuación 3. Entonces nosotros vamos a reemplazar la parte 4, ¿no? Esto sabemos que según la ecuación que tenemos en el paso 4, pero en el paso 3 esto es la derivada de la Ingeniero, variable z, ¿sí? una consulta. En la ecuación 3, en el segundo término, ¿no faltaría una X? En la ecuación 3, ¿dónde faltaría una x? A ver. En el segundo término, donde justamente simplificaste el 3. Ah, ya, acá falta una x, sí, está bien. Aquí me faltó. Sí, tienes razón, aquí me falta una x. Ya. Entonces, esto de acá sería diferencial de z con respecto a x. Más 2x, ¿no? Y a la menos 3, que según la parte 3, eso vale z. Igual a x cuadrado más 2. Aquí tengo una ecuación lineal, ¿no? Porque la ecuación de Bernoulli nos permitía que esta ecuación sea una ecuación lineal, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria lineal, ¿no? Entonces podemos calcular ya el valor de z utilizando la ecuación para su resultado. Sería e a la menos integral de 2x diferencial de x que multiplica al integral de e elevado a la 2x diferencial de x por x cuadrado más 2 diferencial de x más una constante. ¿Está? Es una constante. Entonces sería z igual a e a la menos 2 logaritmo natural de x e a la 2 logaritmo natural de x por x cuadrado más 2 diferencial de x. Diferencial de x por propiedad del logaritmo. Sabemos que esto es x a la menos 2. Aquí también esto por propiedad del logaritmo sabemos que es x al cuadrado. Más 2
diferencial de x más una constante. Multiplicando esto sería integral de x a la cuarta más 2x cuadrado. Diferencial de x, ¿no? Acá tengo x a la menos 2 más una constante. Que sería z x a la menos 2. Integrando esto sería x a la quinta sobre 5 más 2x al cubo sobre 3 más la constante. Y ahora sí multiplicamos, ¿no? X al cubo sobre 5 más 2x sobre 3 más la constante sobre, podemos ponerlo así, x cuadrado. Y z hay que reemplazar su valor de z. Z habíamos llamado a z como y a la menos 3. Entonces sería y a la menos 3 igual a x cubo sobre 3, o perdón, sobre 5 más 2x sobre 3 más c sobre x cuadrado. Esta sería la respuesta. Si tú quieres, la puedes despejar, ¿no? En este caso, yo lo puedo dejar indicado. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, Ya, profesor. ya. Vamos a continuar. Un momento. Ecuación diferencial de Riccati, que también es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Y va a tener esta forma. Entonces, esa es la forma de la ecuación de Riccati. La primera derivada igual a una función px multiplicado por y más otra función qx multiplicado por y cuadrado más otra función rx simplemente multiplicado por 1. Entonces acá, como ves, como si esta ecuación estuviera formada por tres funciones. Px, qx y rx, ¿no? La solución, ¿no?, de esta ecuación lo vamos a ver a través de este ejemplo, ¿no? Que es una ecuación casi con los mismos procedimientos de una ecuación de Bernoulli, ¿no? Hay que llevarla de esa forma, bajo ciertas condiciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Resolver.
Ya, el problema dice así, ¿no? Resolver la ecuación diferencial, la primera derivada, es igual a 1 sobre x por y más 1 sobre x cuadrado por y cuadrado menos 1, donde una solución es y igual a x. Entonces, en este tipo de ecuaciones de Riccati ya me están dando una solución, o me van a dar una solución. En este caso, me dice que una de las soluciones es y igual a x. Una solución se refiere que una ecuación diferencial no necesariamente tiene una solución, ¿no? En este caso, como es de primer orden, va a tener una determinada solución, pero si fuera de orden superior, ya la ecuación va a tener más soluciones. Entonces, en este caso, en la de Riccati me van a dar una solución, una supuesta solución que acá me dicen y igual a x. Hay que ver la forma de la ecuación, ¿no? Bueno, la ecuación tiene la forma, ¿no? Porque hay una primera derivada, un factor, una variable y, aquí la variable y está al cuadrado, y un término Rx, que no necesariamente es una función, acá, bueno, puede ser un número. Muy bien. Entonces la solución de esta ecuación sería la siguiente. Solución. Entonces, ¿tú cómo la solucionas esto? Aquí. La solución sería hacer un cambio de variable, utilizando la solución que me están dando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a decir que la solución se puede decir total ya de esta ecuación, es la ecuación que me están dando, la solución que me están dando, que a mí es x, ¿no? Más una nueva variable. O sea, de esa forma la planteo. La solución que voy a hallar, o sea, la solución total de esta ecuación es la que el problema me está dando, que en este caso es x, más otra variable, que en este caso se le llama z. Y lo derivamos de aquí. De aquí lo derivamos. Una vez que has planteado esta solución, la derivas. La derivas con respecto a x, ¿no? Si derivamos esta función con respecto a x, es 1, pues, ¿no? Y aquí nos quedaría derivada de z, porque no sé quién es z, con respecto a x. Tengo eso. Una vez que tengo eso, lo vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos. Vamos a copiar esta ecuación. Vamos a copiar esto. Vamos a poner aquí. Y vamos a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, reemplazamos esto de acá. Esto es 1 más diferencial de z con respecto a x. Esa es la primera derivada. Igual a 1 sobre x por y. En este caso y es x más z. Más 1 x cuadrado entre y. Bueno, y es x más z y que está elevado al cuadrado.
menos 1. Ahora lo que nos queda es tratar de simplificar esa ecuación. Tratar de simplificar y llevarla a una ecuación de Bernoulli. Entonces la de Riccati la vamos a transformar en una ecuación de Bernoulli. Con variables z y x. 1 más diferencial de z con respecto a x. Igual, bueno, aquí al multiplicar un x por x me queda 1. Más z sobre x. Aquí lo voy a desarrollar aquí para no hacer mucho espacio. Entonces, x cuadrado más 2xz más z al cuadrado. Multiplicando, sería 1 también, ¿no? Bueno, acá se va el x, un x, me queda 2zx. Aquí quedaría z cuadrado sobre x cuadrado. Y un menos 1. Ahora sí, vamos a ver qué se puede eliminar. Aquí se va a eliminar esto de acá, el menos 1. Este 1 con este 1. Aquí va a quedar de estos dos términos 3zx. Entonces, ordenando la ecuación, vamos a tener diferencial de z con respecto a x menos 3, pasamos al otro miembro con signo negativo, menos 3zx igual a 1 sobre x cuadrado z al cuadrado. Como ves, lo que nos ha salido es una ecuación diferencial de Bernoulli con n igual a 2. Con n igual a 2 y de variables zx. De variables zx. Ahora la tenemos que resolver, ¿no? La tenemos que resolver utilizando el procedimiento de Bernoulli. Vamos a resolverla. Entonces aquí la vamos a solucionar. Aquí sería n vale 2, lo multiplicamos por z a la menos 2, ¿no? Pues quedaría acá z a la menos 2, diferencial de z con respecto a x, menos 3 z a la menos 1, ¿no? Igual a 1 sobre x cuadrado. Paso 2, 1 menos n, o sea, por menos 1. Menos z a la menos 2. Diferencial de z con respecto a x. Más 3 z a la menos 1. Menos 1 sobre x al cuadrado. 3. Cambio de variable. Ya no le vamos a llamar z porque acá hay un z. Le vamos a llamar en este caso w. En este caso le vamos a llamar w a z 1 menos n. Como n vale 2, 1 menos n sería menos 1. Esto lo derivamos. Entonces estamos cambiando la variable porque
En Bernoulli decía Z, ¿no? A Z hay que llamarle, en este caso, Y, pero como aquí la ecuación de Bernoulli es en función, o tiene variable ZX, por eso no le vamos a llamar Z. Le puede llamar Z' si quiere, ¿no? Pero no, para no confundirnos con la derivada, simplemente le vamos a llamar otra letra. Lo derivamos con respecto, en este caso, a X. Que lo derivamos con respecto a X sería menos Z a la menos 2, diferencial de Z con respecto a X. Ahí tenemos ya. Paso 4. Reemplazamos, ¿no? En el 3 lo ponemos en el 2, ¿no? A ver, sería diferencial de W con respecto a X. Estamos reemplazando ya esta parte, todo esto, más 3 Z a la menos 1, que le hemos llamado W, 1 sobre X cuadrado. Y esto se transforma en una ecuación lineal, ¿no? Como has podido ver, ya la hemos llevado a una ecuación lineal. Ahora hay que resolver esa ecuación lineal, ¿no? Vamos a resolver esta ecuación lineal. Vamos a resolver esa ecuación lineal de variables Ingeniero, wx. Sí, el negativo al 1 sobre x al cuadrado. a ver, negativo, ¿dónde está el negativo? Ajá, acá hay un negativo también. Esto era, claro, al multiplicarlo por 1, esto quedó negativo, está bien, ¿no? Que había un negativo. Ya. Ahora sí, el W sería E a la menos 1x cuadrado a la menos, no, aquí es X, ¿de qué me confunde? Es P, ¿no? Listo, acá es 3, 3, 3, a ver, vamos a verificar bien. 3 sobre, desde acá venimos, ¿no? Esto vamos a revisar de nuevo, ¿eh? Pues una variable me confundí. Z cuadrado, bueno, aquí. Z a la menos 2, aquí me falta vuelta a ponerle X. Ahí está. Lo multipliqué por menos 1. Aquí debe ser X. Ya, aquí debe ser X. Ahí está.
Ya. Aquí sería 3 sobre x. 3 sobre x sería menos 1x cuadrado de x más una constante, ¿no? Entonces ahí nos queda la ecuación lineal. Resolviendo esto, sería e a la menor logaritmo menos 3 logaritmo de x. Que sería también 3 logaritmo natural de x. Más una constante. Que sería x a la menos 3. Integral de x al cubo, ¿no? Menos 1 sobre x cuadrado de x más c. Aquí podemos simplificar. Entonces sería x a la menos 3. Aquí va a quedar menos x al integrar menos x cuadrado sobre 2 más la constante. Si multiplicamos, nos va a quedar menos x a la menos 1 sobre 2 más c por x a la menos 3. Entonces esto sería, ahora sí, reemplacemos. Ya aquí ya estamos, ya le hemos solucionado. Ahora hay que sustituir las variables originales, ¿no? Por ejemplo, w, dos veces tenemos que sustituir, ¿no? Porque hemos hecho doble sustitución. W es z a la menos 1, ¿no? O 1 sobre z, ¿no? Esto es z a la menos 1 o 1 sobre z. 1 sobre z, aquí le podemos poner 1 sobre 2x más z sobre x cubo. Ahí tenemos una solución. Muy bien. Ahora z también es una variable que era, en este caso, ya lo podemos despejar, ¿no? Vamos a despejar z, ¿ya? Porque la solución de la ecuación de Riccati es x más z, ¿no? Nosotros queremos hallar z. Pero por aquí. Despejando z, aquí sería, a ver, voy a ponerlo así, 1 sobre z, lo vamos a multiplicar en cruz, x cubo, más 2xc sobre 2x a la cuarta. 1 sobre z, simplifico una x, menos x cuadrado, más 2c sobre 2x al cubo. Entonces z sería 2x al cubo sobre 12, le pongo positivo primero, simplemente para que la expresión se vea un poco mejor. 12 menos x cuadrado. Entonces ya tengo el valor de z, pero la solución que habíamos planteado al inicio, según la
teoría de Riccati es la solución que me estaba dando el problema más el z. Entonces quedaría, por lo tanto, y igual a x más 2x cubo sobre 12 menos x cuadrado. Podemos inclusive acá simplificar un poco, ¿no? Si es posible, si se puede simplificar, hay que simplificar. 12x, aquí sería menos x cubo, ¿no? Al multiplicar x por menos x cuadrado, menos x cubo más 2x cubo, quedaría un x cubo. Sobre 12 menos x al cuadrado. Y esa sería la solución de esa ecuación de Riccati. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, profesor. Ya. Entonces, vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primera orden. Vamos a ver tus apuntes. Entonces, vamos a comenzar con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primera orden. Sobre todo, las aplicaciones más comunes, ¿no? Porque en un problema te pueden dar una ecuación, ¿no? Hay problemas en que te dan la ecuación y tú a través de la teoría, del manejo ya de los tipos de ecuaciones que existen, las puedes resolver utilizando los procedimientos adecuados, ¿no? Pero hay otros problemas que te dan un texto, ¿no? Un texto y tú tienes que deducir la ecuación y resolverlo, ¿no? Una de las aplicaciones muy comunes es al cambio de temperatura, ¿no? De las ecuaciones diferenciales de primera orden es una de las aplicaciones al cambio de temperatura, ¿no? Conocida también como la ley del enfriamiento de Newton, ¿no? Entonces establece que en los cuerpos, cuando se encuentran en un determinado lugar, se puede decir, tienen una determinada temperatura del medio, ¿no? Que lo rodea. Pero cuando ese cuerpo sale de ese medio, su temperatura cambia. O sea, hay un cambio de temperatura, ¿no? Y se considera algunos parámetros, algunas variables, ¿no? Entonces, cuando sale el cuerpo de ese medio, el cuerpo comienza a variar su temperatura y quizás a enfriarse, ¿no? Por eso de ahí viene el nombre, ¿no? De la ley del enfriamiento de Newton, porque fue él el que lo estableció, ¿no? Bueno, aquí tenemos una figura, temperatura inicial del cuerpo para un tiempo cero, ¿no? Y la temperatura media, o sea, la que está alrededor del cuerpo, ¿no? Temperatura media o del medio circundante, ¿no? Para un tiempo cero. El cambio de temperatura con respecto al tiempo, ¿no? Está representado de esa forma. Cambio de temperatura con respecto al tiempo. Entonces aquí estamos considerando dos variables. El T, que es la temperatura, y esa temperatura varía con el tiempo, ¿no? Conforme el cuerpo está un poco más tiempo en el medio, quizás su temperatura disminuye, ¿no? O sea, llega a una temperatura mínima, ¿no? Entonces, estas variables están relacionadas. Hay una variación entre la T y la T minúscula. Es proporcional a la T y T medios. Entonces, dice que ese cambio de temperatura
es proporcional. Cuando nosotros estudiamos la proporcionalidad en estudios nivel secundario, cuando decían proporcionalidad hay que multiplicar la variable por una constante, ¿no? Dice proporcional a la diferencia de la temperatura T menos la temperatura media. O sea, este cambio de temperatura es proporcional a la temperatura T menos la temperatura media. Y llegamos a esa ecuación, ¿no? El cambio de temperatura es igual a K por T menos T medios. El signo va a depender si si la temperatura disminuye o si la temperatura aumenta. Generalmente se trabaja con el signo menos en la ecuación, ¿no? Que la temperatura disminuye, ¿no? Tú tienes un cuerpo dentro, bueno, si aquí consideramos un avión, ¿no? Cuando sales dentro del avión, la temperatura es una temperatura supuestamente normal, ¿no? Ni tan alta ni tan baja, pero fuera de ese cuerpo, en este caso, si estás trasladándote de una ciudad a otra, si estás, por ejemplo, viniendo del norte hacia la selva, si sales de ese avión, encuentras que la temperatura es mayor, ¿no? A comparación quizás en la zona del Cusco, donde la temperatura es menor, o sea, hace más frío. Es una serie de situaciones dependiendo del lugar donde uno se ubique, ¿no? Bueno, ahí tenemos, te mencionaba que la vamos a desarrollar, vamos a nosotros a desarrollar esta ecuación como la temperatura disminuye, ¿no? Con el signo menos, ¿no? Según la ecuación, la ley del enfriamiento de Newton, el cambio de temperatura es proporcional a la diferencia de la temperatura T menos la temperatura media, ¿no? Esa es una ecuación lineal, ¿no? Una ecuación lineal de primer orden, primeramente, que lo podemos desarrollar por variables separables, ¿no? Agrupando las variables con su respectivo diferencial, ¿no? Si nosotros la desarrollamos, ¿no? Multiplicamos primero, podemos multiplicar menos K por T más KT, ¿no? Esto lo podemos pasar al otro lado, ¿no? Te había mencionado que por variables separables o también lo puedes desarrollar acá por ecuación lineal de primer orden, ¿no? También es factible, ¿no? Es una ecuación lineal de primer orden, donde la solución que hemos visto de la ecuación lineal de primer orden está dada de esta forma, ¿no? Aquí las variables son T y T minúscula, T de temperatura y el T minúscula que es tiempo, ¿no? Si nosotros reemplazamos, ese sería el P de X y todo eso sería el Q de X. Nosotros reemplazando nos quedaría esa forma. T, ¿no? Que es la variable que vamos a hallar, es igual a E a la menos integral de K por diferencial de T, que multiplica la integral de E a la K diferencial de T por QX, que es todo este término de T más la constante, ¿no? Esta variable K y Tm son constantes. Son constantes. Lo que va a cambiar es la variable T de temperatura y la variable T del tiempo. Bueno, sacando la constante e integrando, nos queda esta ecuación, ¿no? Integral de E a la KT es E a la KT sobre K. Multiplicando el término que está afuera, ¿no? Se va a eliminar, ¿no? No va a quedar, el K también se va a simplificar, no va a quedar temperatura media por la constante E a la K por T. Ahora, si nosotros, aquí hay que aplicar la primera condición inicial, ¿no? En un tiempo cero, el cuerpo tiene una temperatura inicial, T sub 0. O sea, la temperatura T vale T sub 0. Pero para esta condición, ¿no? En un tiempo inicial, el cuerpo tiene una temperatura inicial. Entonces, si reemplazamos en esa ecuación deducida,
tenemos que esta temperatura T para la condición inicial es T sub 0, ¿no? T sub M, aquí le estamos reemplazando a la variable T0, de tal manera que nos quedaría T sub 0 igual a T sub M más la constante, que a la 0 es 1, ¿no? Donde la constante vale T sub 0 menos T sub M. Esta constante, si la reemplazamos en esa ecuación, ¿no? Obtendríamos una ecuación de la... Entonces llegamos a esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación que nos da la temperatura, se puede decir, final del cuerpo en cualquier tiempo T, ¿no? Está relacionada con la temperatura media, con la temperatura inicial y, bueno, con el tiempo, ¿no? Y ahí te pueden decir, hallar cualquier variable, te pueden pedir que encuentres cualquier variable. Entonces, en los problemas de la ley del enfriamiento, ya no tienes que estar haciendo todo este proceso, ¿no? El proceso de deducción de la ecuación. Tú simplemente puedes aplicar la ecuación final, ¿no? Esta ecuación final y reemplazar los datos y despejar la variable que te pide, ¿no? Pero hay problemas en que te van a pedir o que te van a decir que tú misma formules el modelo matemático. El modelo matemático es esto, ¿no? Que lo pueden decir en letras, ¿no? El cambio de temperatura es proporcional al cambio de temperatura final menos la temperatura media. Y tú formulas la ecuación y la resuelves por el método que tú creas conveniente. Entonces formulas el modelo matemático y comienzas a resolver. Basándonos en las ecuaciones de primer orden, ¿no? Te pueden dar un circuito, por ejemplo, circuito eléctrico, ¿no? Y para eso hay que saber los conocimientos en física, ¿no? Si no, no vas a poder deducir la formulación del modelo matemático. Esa es la dificultad que se puede encontrar en lo que es las aplicaciones. Entonces, que hay que tener conocimientos anteriores. Hasta en química se puede formular modelos. Estamos viendo modelos, en este caso, de primer orden, ¿no? De ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Entonces, seguimos con esto. Bueno, acá tenemos un problema bastante sencillo sobre las aplicaciones. Dice, según la ley de Newton, la velocidad del enfriamiento de un cuerpo en el aire es proporcional a la diferencia en la temperatura T del cuerpo y la temperatura T medios del aire. Si la temperatura del aire es 20 grados centígrados y el cuerpo se enfría en 20 minutos, desde 100 a 60 grados, ¿en cuánto tiempo descenderá hasta 30 grados? Pues nosotros en estos problemas hay que leer y releer, sobre todo para sacar los datos, ¿no? Para sacar los datos que van a participar en la ecuación, ¿no? Por ejemplo, ahí me dicen si la temperatura del aire es 20 grados centígrados. Podría ser esa la temperatura media, ¿no? Que rodea el cuerpo. Es 20 grados centígrados. Y el cuerpo se enfría en 20 minutos. Entonces el cuerpo tarda en enfriarse en 20 minutos cuando el T vale 20, desde 100, ¿no? Hasta 60 grados. Esto le podemos considerar temperatura inicial, 100 grados, y 60 hasta temperatura final. Pero ese suceso ocurre cuando pasó 20 minutos, ¿no? Ahora la pregunta, ¿en cuánto tiempo descenderá hasta 30 grados? O sea, la pregunta sería, o para entender la pregunta sería, en qué tiempo el cuerpo tiene una temperatura de 30 grados centígrados?
Primero, los datos que me dan, los datos que me están dando, estos datos que me están dando, con esos datos hay que hallar las variables que faltan en la ecuación, ¿no? En este caso, tenemos, ahí está la temperatura media del aire, 20 grados centígrados, temperatura inicial, T sub 0, y aquí tenemos la ecuación. Aquí ya no hemos formulado una ecuación diferencial, porque nosotros ya sabemos que la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial para este tipo de problemas es lo que estás observando aquí, ¿no? Es esta ecuación. Ahora sí podemos reemplazar los datos, ¿no? T medios que vale 20, el tiempo T que vale 20 minutos, T inicial que vale 100 grados centígrados, ¿no? Y T final que vale 60. Hay que, como te menciono, hay que leer bien el texto, ¿no? Porque aquí nos podemos confundir, ¿no? Aquí nos dice el mismo problema, que el cuerpo estaba a 100 grados centígrados, ¿no? Y ese cuerpo a 100 grados centígrados ha disminuido su temperatura a 60 grados centígrados. ¿En qué tiempo? En 20 minutos. Entonces, reemplazando esos datos en la ecuación, tendríamos, este vale 60, esto vale 20, acá sería 100, ¿no? Temperatura inicial 100, temperatura media del aire el 20, y T me lo están dando, el T vale 20, ¿no? Bueno, despejando ahí, la variable ahí que vamos a hallar es K, pues, ¿no? La variable que vamos a hallar es K. Le aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿no? Para poder despejar la variable, ¿no? Logaritmo natural, logaritmo de un medio, logaritmo de e a la menos 20, ¿no? Por propiedad del logaritmo, este menos 20 baja, ¿no? Y ahí sí es posible despejar el valor de K, ¿no? Eso vale 1. Acá sería, este menos 1 pasa adelante. En este caso, perdón, aquí está bien, este 2 a la menos 1, ¿no? Este menos 1 baja adelante, se hace el menos logaritmo de 2, menos logaritmo de 20. Bueno, el signo se anula. Y obtenemos el K, que vale logaritmo de 2 sobre 20. Entonces, el dato que me está dando el problema, ¿no? En este caso, este dato que me está dando, a mí me va a servir para poder hallar esta constante. Porque este es un caso particular solamente, ¿no? Nosotros no queremos esto, ¿no? No queremos hallar el valor de K. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo descenderá la temperatura? 30 grados centígrados. Todos nos piden hallar el tiempo. Pero a través de este enunciado o de los datos que me están dando, me permite a mí hallar el valor de K, ¿no? Una vez que tengo el valor de K, me voy a mi ecuación y lo voy a reemplazar, ¿no? Nos vamos a la ecuación y reemplazamos. El T medio, eso no va a cambiar, es 20. El T sub 0 menos T sub m, como es 100 menos 20, es 80. El E es, acá hemos reemplazado ya el K, es logaritmo de 2 sobre 20. Nos queda esta ecuación. Esta ecuación que me permite hallar la variable temperatura o la variable tiempo, ¿no? A mí me piden cuánto vale la variable tiempo cuando la temperatura ha descendido, creo que 30 grados, ¿no? 30 grados centígrados, ¿no? Ahí está. ¿En cuánto tiempo descenderá? Hasta 30 grados centígrados. Entonces aquí me piden la variable tiempo cuando te vale 30 grados. Reemplazando y aplicando la misma analogía para despejar la variable tiempo, aplicando logaritmo natural en ambos lados, ¿no? Me queda un tiempo de 20 logaritmo de 8 sobre logaritmo de 2, que desarrollándolo, que lo puedes dejar ahí, si no aplica la propiedad del logaritmo, por ejemplo, 8 es igual a
2 al cubo, ¿no? Sería 20 por 3, 60. Este logaritmo de 2 se elimina. Y me queda un tiempo de 60 minutos. Entonces, para que el cuerpo descienda a 30 grados centígrados, han debido pasar 30 minutos, ¿no? Perdón, 60 minutos. Aquí tenemos un problema propuesto. Pues solucionar. ¿O está solucionado? ¿No? Acá está solucionado. Vamos a aplicarlo. Dice, una taza de café caliente que inicialmente se encuentra a 95 grados centígrados, se enfría y llega a 80 grados centígrados en 5 minutos, ¿no? Igual me están dando una temperatura inicial y una temperatura final y el tiempo. Mientras que permanece servida un cuarto cuya temperatura está a 21 grados centígrados, ¿no? Entonces el ambiente, ahí me están diciendo que es 21 grados centígrados. Determina el momento en que el café estará a una temperatura ideal de 50 grados centígrados. Igual, ¿no? El mismo procedimiento, reemplazando datos. El T vale, en este caso, ¿no? En el primer enunciado, ¿no? Para que me permita encontrar la constante K. ¿No? En este primer enunciado yo puedo aplicar la fórmula para poder hallar esta constante. El T vale 80 porque es la temperatura final. T medios, el ambiente, se encuentra a 21 grados. T inicial es 95. T medios, acá es 21. E a la menos K, eso sucede a los 5 minutos. Acá se está reemplazando el 5. ¿No? Despejando acá, aplicamos logaritmo natural para poder despejar la variable K. Eso vale 1. Acá nos quedaría logaritmo de 59 entre 74, todo dividido entre 5. ¿No? De tal manera que K vale 0.045. Ahora, con ese K encontrado, ¿no? Lo reemplazamos en la ecuación. Y la pregunta ahora nos pide encontrar para el tiempo, ¿no? Determina en qué momento, o sea, el tiempo en que el café estará a una temperatura ideal de 50 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí reemplazamos esta T final, que vale 50. El T medio no cambia, vale 21. El T inicial tampoco, porque estaba a 25 grados. T medio 21. El K, que nos ha permitido con los datos iniciales encontrarlo, que vale 0.045 por el tiempo. El mismo procedimiento, aplicamos logaritmo, simplificamos, nos queda un tiempo de 21 minutos casi, ¿no? 21 minutos en que ese café va a alcanzar una temperatura de 50 grados centígrados. De lo que ha estado 95, va a alcanzar esa temperatura. Bueno, aquí tenemos un problema para que practiques, deseas. Los apuntes ahí van a estar para que lo puedas aplicar la ecuación lineal de primer orden. Vamos a ver qué más tenemos. Un momento. Pues no sé si tienen alguna pregunta de los apuntes antes mostrados.
Ya, entonces vamos a continuar. Entonces ahora vamos a entrar a lo que son ecuaciones diferenciales de orden superior, donde existen un poco más de aplicaciones, pero primero hay que ver los tipos de ecuaciones que hay. Ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces tenemos la representación de una ecuación diferencial de orden superior. Eso quiere decir que ya no, en una ecuación no vamos a tener la primera derivada, sino vamos a tener a partir de la segunda, tercera, cuarta derivada, ¿no? Entonces, y vamos a ver qué procedimientos podemos aplicar para darle solución, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ecuación de orden superior de variables y x, y el término final, término en función de x. Entonces dice que esta ecuación, en este caso, en el primer caso, se resuelve mediante integraciones sucesivas, ¿no? Entonces, el primer caso, para resolver una ecuación diferencial de orden superior, lo vamos a hacer mediante integraciones sucesivas. El número de integraciones que vamos a hacer nos lo va a decir el orden de la derivada, ¿no? El orden de la ecuación, ¿no? Si en este caso de segundo, de tercer orden. Entonces, si son de segundo orden, vamos a integrar 2 veces. Si es de tercer orden, 3 veces, ¿no? Y así sucesivamente. Y también el número de constantes, ¿no? Si son de tercer orden, van a salir 3 constantes. Entonces, aquí tu herramienta principal es la integración. Manejar bien las integrales, ¿no? Si no, no voy a poder solucionar este tipo de ecuaciones de orden superior. ¿Por qué la integración? Porque sabemos que la integral, ¿no? La integral nos permite a nosotros eliminar un diferencial, ¿no? Una integral nos permite eliminar un diferencial. Pero hay que ver la forma de la ecuación. No es que una ecuación de segundo orden simplemente vas a integrar, ¿no? Hay diferentes formas que se puede presentar una ecuación diferencial de orden superior. Similar a las ecuaciones de primer orden, ¿no? Hay diferentes tipos. Nosotros hemos visto algunos tipos de dichas ecuaciones. Acá igual, ¿no? Diferentes ecuaciones y también diferentes procedimientos. Entonces vamos a ver este primer procedimiento. Este es el primer caso. Segundo caso, vemos acá que el término final está en función de la variable y, ¿no? Acá se hace una sustitución, ¿no? Para la primera derivada se considera y'. Para la segunda derivada y' por la primera derivada de y' con respecto a y. Para la tercera derivada, bueno, tenemos y' por y' por la segunda derivada de y' más la primera derivada o primera diferencial de y' entre y al cuadrado. Son sustituciones que salen de algunos artificios, que acá no lo vamos a considerar, ¿no? No vamos a considerar, pero siempre te menciono, tú revisas un libro de los autores que están en el sílabus, ¿no? Ahí vas a ver el procedimiento de cómo han sido obtenidas estas equivalencias, ¿no? Estas equivalencias que me van a permitir resolver una ecuación diferencial de segundo orden. En este caso, es caso 2. Y tercer caso, cuando tengo en una ecuación diferencial, tengo derivadas, ya sea de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, ¿no? Hay que hacer este reemplazo. A la variable z aparece una variable z, llámalo
a la variable y elevado a la derivada, ¿no? En este caso, k. Pero con los problemas vamos a complementar lo que te estoy mencionando. Ya. Vamos a ver algunos problemas. Por ejemplo, ese problema, ¿no? Ese problema me indica que estoy en el primer caso. Es una derivada de orden superior, ¿no? Orden superior, porque acá tenemos la tercera derivada, ¿no? Y primer caso, porque acá vemos un término f de x o qx, ¿no? O todas sus variables son x. Primer caso. Según lo que nos dice la teoría, ¿no? O el procedimiento, debo integrar 3 veces, ¿no? Debo integrar 3 veces. ¿Quién me lo dice que debo integrar? Como dice el compañero 3 veces. ¿Quién me lo dice? Debo integrar 3 veces, ¿no? ¿Cómo lo integro? Mira. Aquí hay que darle la forma. En este caso tú lo puedes hacer directamente, ¿no? Hay que darle la forma. Tú lo puedes escribir esta derivada así de esta forma. Derivada con respecto a x, ¿no? ¿Sí o no? Con respecto a x de la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces simplemente cambiando la simbología, ¿no? Igual x a la x. Ahora, este de x que ves aquí, yo lo paso a multiplicar al otro lado. De diferencial de la segunda derivada x a la x de x. E integro, pues, ¿no? Una vez que ya tengo eso, integro, integro, ¿no? Y aquí integral de este diferencial sabemos que se elimina, ¿sí, no? Porque este operador elimina este diferencial. Y me queda la segunda derivada. La segunda derivada. Y como ves, acá se tiene que integrar, pues, ¿no? Tiene que integrar por partes, ¿no? Por Por partes. partes. ¿Entiendes? Por partes. ¿Cuánto sería integrar por partes eso? ¿No? O sea, aquí le llamas a U, le llamas X, ¿no? A DB le llamas R, X, la X deriva de X. deriva de X. Aquí si tú derivas, derivada de U es igual a derivada de X. ¿Está bien o no? Aquí integras y te va a quedar E a la X. Si tú le aplicas por partes acá, sería U por B, ¿no? O sea, X E a la X. Menos integral de B por derivada de U, o sea, derivada de X. En conclusión, te va a salir X E a la X menos E a la X más una constante. ¿Ven o no? Constante 1 le puedo llamar. Entonces ya tienes, al aplicar una integral, te ha permitido a ti, ¿no? Eliminar ya un orden de la ecuación diferencial. Ya estás en el segundo orden. Y de nuevo haces el mismo procedimiento. Esta de segundo orden, como lo puedes escribir como diferencial con respecto a x de la primera derivada, ¿no? Igual a lo que te ha salido, ¿no? ¿Qué te ha salido? X a la X menos
e a la x más una constante 1. Entonces haces el mismo procedimiento, derivada de la diferencial de la primera derivada. Igual a x e a la x menos e a la x más constante 1 por diferencial de x. Porque esto de aquí lo estás pasando al otro lado. De nuevo vuelves a integrar, ¿no? En ambos lados. Aquí la integral elimina esta diferencia y me queda una primera derivada. Y de nuevo integras esto, ¿no? Me va a salir una constante 2, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de este primer caso, un procedimiento bastante sencillo. Bueno, lo vamos a ver acá en esta presentación, ¿no? Ahí está. Entonces, integras esto por sustitución, como lo hemos hecho. Perdón, por integración por partes, ¿no? Nos aplicamos, nos queda eso. Aquí nos quedó constante 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? El mismo, aquí lo estamos haciendo directamente. Ya sabes cuál es la simbología, ¿no? Aquí vuelta aplicamos por partes. De tal manera que nos ha quedado x a la x menos 2 a la x más constante 1 por x. Si te acordaste, salió una constante 1, ¿no? Por eso al integrar nos queda constante 1 por x más constante 2. Y por último, volvemos a integrar. De tal manera que integramos el primer término por partes, ¿no? Aquí constante 1 x cuadrado sobre 2, constante 2x más constante 3. Y hemos hallado la variable, en este caso, y. Hemos hallado la variable y. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, profesor. En la parte de resultado, veo que le sale varias constantes C1, C2, y C3, ¿no? Mi Ajá. pregunta es si esas constantes son valores distintos o son iguales. Las constantes pueden ser valores iguales o valores distintos. Pero como estamos integrando 3 veces, son valores distintos. ¿Ya? Allá, muchas gracias, profesor. Son valores distintos porque la integración no la hemos hecho una sola vez, ¿no? La hemos hecho 3 veces. Entonces deben ser valores distintos. Estamos integrando 3 veces, ¿no? Ya. Entonces las constantes aquí son valores distintos, ¿no? Puede darse el caso que salgan valores iguales, ¿no? Pero eso va a depender de algunas condiciones que me den, ¿no? Unas condiciones iniciales. Como vamos a ver, creo que en el otro problema hay condiciones. Condiciones iniciales, como este problema. ¿Ve? Pues en el segundo caso, vamos a ver qué dice. A ver, segundo caso, sí, segundo caso. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este caso? Caso 1. Ya continuamos. En este caso 2, no, vemos que es el caso 2 porque el último término está en función de la variable, o es un término en función de la variable y, ¿no? Aquí que dice, pues en este caso, y segunda derivada, porque tiene una segunda derivada, y a la 2. Es lo que nos dice la teoría, hay que reemplazar esta segunda derivada por y', o sea, por la primera derivada, multiplicado por el diferencial de y' con respecto a y. Entonces, reemplacemos, acá estamos reemplazando ya, e por 2y, queda ahí, y este diferencial de y lo pasamos a multiplicar al otro lado.
Nos queda esa ecuación, ¿no? Ahora sí, integramos en ambos lados. Nosotros integramos acá, nos queda la primera derivada al cuadrado sobre 2. Bueno, la integral de e a la 2y es e a la 2y sobre 2 más la constante 1. Ahora, este 2 al multiplicar al otro lado, ¿no? Elimina el 2, ¿no? Y nos queda 12 1. Y este 2 que ves acá es un exponente, ¿no? No forma parte de la derivada, ¿no? Es un exponente, entonces pasa como raíz cuadrada. Y nos queda que y' es igual a la raíz de e a la 2y más 12 1. Está. Pero y' sabemos que es la primera derivada, ¿no? Con respecto a x. Tendríamos de esa forma, por separación de variables, y podemos aplicar separación de variables, como es un término y. Lo pasamos a dividir. Obtendríamos eso, ¿no? Integramos en ambos lados. ¿Qué fórmula puedo aplicar ahí? A ver, ¿se acuerdan o no? Para poder integrar eso. Hay que mirar quién es la variable, pero no hay quién en la constante. Que deben aplicar una fórmula que tenga, bueno, raíz y que ambos términos están elevados al cuadrado, ¿no? Porque esto lo puede escribir como, Método trigonométrico puede ser, profesor. claro, pues método trigonométrico, porque lo puede escribir como 2c1 elevado al cuadrado, ¿no? Así es. Ese sería el arco tangente, profesor. Claro, el arco tangente, ¿no? Este es el U y este es el ácido, ¿no? Claro que están afectados por la raíz cuadrada. Ese sería X más la constante 2. Ya sabemos que la constante puedes ponerla en el primer término o en el segundo. Y eso, bueno, ahí ves que se ha dado a U, se le ha dado E a la Y, ¿no? Se diferencia, sería E a la Y diferencial de Y, ¿no? De tal manera acá que diferencial de U sobre diferencial de E a la Y es igual a diferencial de Y. Entonces diferencial de Y sería diferencial de U y E a la Y que vale 1, ¿no? Simplemente para darle la forma, ¿tá? Para darle la forma de integrar, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Este diferencial de Y que vale diferencial de U sobre U. Raíz, esto vale U cuadrado. Bueno, aquí como te había mencionado, hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Para que ambos tengan la misma forma, ¿no? Acá este U pasa en el denominador y tengo esta forma. Esta forma es según la tabla de También integrales, está en la tabla. según es tabla, ¿sí o no? Que tiene la forma. Entonces, ahí está la forma. ¿Ve? No sé si en tu tablita está esa fórmula, no sé qué número es, ¿no? ¿Quién es el AI? El A vale 12. raíz de 2C1, Raíz de 12 de ¿sí o no? Entonces, aplicando esa fórmula a esa integral, llegamos a esto. Entonces, ya tú le puedes dar al final el reemplazo, porque hay que reemplazar, en este caso el valor de U, que vale E a la 2Y, ¿no? Y aquí sería esta U que vale E a la Y, ya simplificándola, nos quedaría esa forma, ¿no? Y esa sería la solución de esa ecuación. Entonces, en el segundo caso, igual se ha sustituido la segunda derivada según el artificio que dice ese método para al final poder llegar a una ecuación de variables separables, ¿no? A una ecuación de variables separables. No sé si tienen alguna pregunta.
Ah, y acá hay condiciones, ¿no? Había condiciones. Había condiciones. ¿Esta condición qué me dice? Esta condición me dice que cuando, aquí no me están diciendo en la primera derivada, sino en la función, o sea, en esto. Aquí me dicen que cuando este siempre, el que está en paréntesis siempre es la variable x, ¿no? Este corresponde a x. Cuando x vale 0, y vale 0, ¿no? Aquí igual, ¿no? Cuando x vale 0, la primera derivada vale 1. Profesor, una consulta. ¿Sí? Lo recomendable sería también usar las variables iniciales, pero a partir de la segunda derivada, ¿no? Para reemplazarle ahí. Como porque acá tenemos el valor de y'. Claro, no, claro, eso debes utilizarlo, ¿no? Para poder reemplazar, ¿no? De acuerdo a la condición. Claro, está bien. Ujú. Claro, lo deducido anteriormente para poder reemplazar, porque aquí tienes que reemplazar en la primera derivada. Pero siempre eso se hace al final. Al final que ya tienes la primera, la segunda, la tercera derivada, ya hay que reemplazarte, ¿no? Ujú. Pero si tú quieres reemplazarlo antes, no hay problema, pues, ¿no? Pero la idea sería que lo reemplaces una vez deducidas todas las derivadas. O sea, ya solucionada la ecuación. Ujú. Ya, entonces, si nosotros reemplazamos en esa ecuación, en esta ecuación debemos reemplazar, pues, ¿no? Donde vemos x0, y0. Ahí lo estamos reemplazando, ¿no? A y le estamos dando 0 y a x 0, porque la condición me lo dice, pues, ¿no? La condición me lo dice. Quizás se puede, esas condiciones me permiten a veces hallar las constantes, ¿no? Aquí sería 1, esto sería 1 más 12,1, acá sería C2, y me queda C2 igual a negativo, raíz de 12,1 por logaritmo de toda esta expresión, ¿no? Raíz de 12,1 más 1 más 12,1. Entonces ya reemplacé la primera condición y me ha quedado esto, como constante 2. Ahora, vamos a reemplazar la primera derivada, ¿no? La primera derivada está acá, ¿ven? Como cuando nosotros hemos derivado, ¿no? Nos ha quedado esta expresión, ¿no? Entonces, ahí vamos a reemplazar a este y, le vamos a poner 1, ¿no? Y en este caso, aquí me dicen, no me dan la variable, en este caso x, ¿no? Porque esta es la variable x. Ahí está, ¿no? No me dan la variable x, ¿no? En este caso, aquí en esta ecuación está la variable x. Entonces, simplemente estoy reemplazando en y'1. Ahí está. Y me queda que la constante 1, si yo despejo acá, ¿no? Porque esta raíz lo elevo al cuadrado, como el procedimiento que tú quieras conveniente. Sería 1 menos 2, menos 12,1. No, perdón, menos a las 2y sobre 2, porque te pasa a dividir. Me queda la constante 1. Al final, reemplazando C1 y C2, ¿no? C1, este C1 lo puedo inclusive colocar acá en C2, ¿no? Y tengo C2 en función de la variable Y, función de la variable Y, ¿no? Porque acá en esta C2 y en la primera que reemplazamos nos quedó C1 acá. Y ahí tengo al final esa ecuación, ¿no? Tanto C1 como C2 en función de la variable Y. Queda reemplazando, nos queda esa ecuación. ¿Ven? Si tú quieres irte más allá, si quieres puedes simplificar, ¿no? Si es que se puede, ¿no? Porque esos logaritmos inclusive los puedes aplicar acá a la división, ¿no?
Nos queda eso. Entonces, al final debe salirte en función de X, ¿no? En este caso, y en función de Y, la solución final. Porque esas son las dos variables principales, ¿no? Cuando te dan condiciones, el resultado debe darte en función de las variables principales, sea X y Y, ¿no? Y ahí vemos que nos ha salido el resultado. No sé si tienes alguna pregunta. Todo claro, profesor. Ya. Entonces, es cuestión ya de reemplazar, ¿no? Aquí ya no vamos a decir, ya sabemos que por álgebra, por los procedimientos algebraicos, ya sabemos cómo se desarrolla, o al reemplazar una constante en la expresión, qué término se elimina, para que al final se reduzca esto. Y ahí lo he reducido todavía un poco más. Lo he reducido porque este de acá se elimina, pues, ¿no? Y a las 2y menos c a las 2y se elimina, me queda 1, a raíz de 1 es 1, ajá, la he reducido un poco más. Aquí tenemos otra expresión, ¿no? Este es el caso 3, caso 3. El caso 3, mira, hemos visto el caso 1. El caso 1, cuando hay una derivada de orden superior y al lado derecho se puede decir está un término en función de x. El caso 2, hay una derivada de orden superior y el lado derecho hay una derivada, pero en función de un término, perdón, en función de y. El caso 3, vemos que aquí hay derivadas de primero y de segundo orden. ¿Está bien? Segundo orden y de primer orden, ¿no? Hasta de tercer orden pueden ver. O sea, puede ser una combinación de las tres, de diferentes orden de las derivadas. Vayas a pensar que son comillas, eso no. Es simplemente la simbología de la derivada. ¿Qué dicen? A z hay que llamarle la primera derivada. Entonces, si yo derivo esto z, aquí lo derivo, ¿no? A esta z lo derivo, esto de aquí, al derivarlo se convierte en segundo derivado, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿no? Vamos a reemplazar. X, bueno, permanece ahí, X acá está. El y2' es la primera derivada de la otra variable ya que ha aparecido, z', y' que vale z, tenemos y' que vale z sobre x. Entonces ya tengo una nueva ecuación ya, una nueva ecuación. Ahí tengo esa nueva ecuación. Despejando z, bueno, esta x pasa al otro lado. A dividir. Tengo z sobre x, logaritmo de z sobre x. ¿No? Ahí ya tengo esa ecuación. Ahora, nosotros sabemos que z' es la derivada de z con respecto a x, ¿no? ¿Eso que nos va a permitir? Nos va a permitir, en este caso, separar las variables, ¿no? O solucionarlas por las ecuaciones anteriores vistas, ¿no? ¿Qué ecuaciones hemos visto anteriormente? Hemos visto lineales, variables separables, homogéneas, de Riccati, de Bernoulli. ¿Qué piensan ustedes con qué lo debo solucionar esta ecuación? ¿O qué tipo de ecuación es esta? Creo que es homogénea, profesor. Ajá, homogénea, pues es homogénea. ¿Sabe por qué? Porque tengo que eliminar aquí la variable x, pues, ¿no? Es Claro, homogénea, profesor. claro, es homogénea.
Y homogénea, ¿qué procedimiento había? ¿Se acuerdan o no? Primero, como hemos comprobado, ya que lambda es, ¿cómo se llama? Es homogéneo, ya pues se procede a hacer el reemplazo con U de X, Y o U de Y, ¿cómo era? Ah, Y es igual a X, U o X es igual a Y, X, pero ajá, cualquiera de los dos. claro, pero acá no es Y, pues, no es Z, pues. Ajá. Ajá, Entonces, el procedimiento está bien, pero aquí sería Z, porque aquí no hay claro, variable claro. Y. Ajá, pero está bien tu Profesor, procedimiento. una consulta con el Sí. término homogéneo. Es verdad que puedo reemplazarlo, ¿no? En M de X o N de X, pero convenientemente a cuál de ellas sea más fácil, o estoy equivocado. Claro, la idea es que en una ecuación, cuando veas una variable en el denominador, ¿no? La idea es que esto lo elimines en las homogéneas, ¿no? Que este término sea eliminado. Ah, ya, Es preferible reemplazar en Z o en Y, ¿no? Como tú dices, Y, ¿no? ya. Es para En mandarlo a, ¿cómo se llama? Ecuación separable, ¿no? claro, claro, para que separe las variables, pues, ¿no? Para que separe la variable. Pero en una ecuación homogénea, siempre a veces en los problemas, cuando tú ya has deducido, dado la forma, siempre va a aparecer una división de dos variables, ¿no? Entonces la idea es que elimines esta variable que está en el denominador para que tú puedas separar las variables. Entonces esa es una forma también de detectar que es una ecuación homogénea, ¿no? Bueno, continuamos entonces Claro, profe. con la, con la ecuación. Es una ecuación de diferencia homogénea, ¿no? A Z le vamos a llamar UX y diferenciamos. Ya sabemos que diferenciamos por multiplicación, nos queda eso, ¿no? Y reemplazamos, pues, diferencial de Z que tiene todo esto, ¿no? Estamos reemplazando acá, no te olvides. Aquí Z es UX sobre X, logaritmo natural. Este Z, que es UX sobre X, se elimina, ¿no? Al final simplificamos, porque aquí podemos simplificar ya el valor de X, ¿no? Y nos queda esto. U, logaritmo de U de X, ¿no? Bueno, aquí lo podemos ya dar la forma, ¿no? Aquí nos queda X de U logaritmo natural de X, y este eh, U de X lo pasamos al otro miembro con signo negativo. Factorizamos el de X, ¿no? Nos queda U logaritmo de U, ¿no? Menos U. Aunque aquí sería, porque estos tienen U, aquí sería este U debe estar adentro, ¿no? Un error de tipeo, ¿no? Porque puedo factorizar de X. En todo caso, este U también, aunque ambos tienen U, aunque está bien, ¿no? Porque ambos tienen U, aquí debe ser 1. Debe ser 1. Vamos a arreglar a ver si se puede. Aquí ahora vamos a ver de nuevo. A ver, U logaritmo natural de U menos U de X, ¿no? Aquí hemos factorizado, aquí debe ser 1. Aquí vamos a arreglarlo. ¿No? Ajá, ahí estamos. Aquí también. Ahora sí, ¿no?
Una vez que tenemos eso, ¿no? Habíamos simplificado, factorizamos u por dx, ¿no? Porque esta variable se está repitiendo, esos dos factores, ¿no? U de x, ¿no? Acá se está factorizando u de x. Me va a quedar el logaritmo de u menos 1. Entonces, separamos las variables, porque la homogénea, si recuerdas, me permite llevar a una ecuación de variables separables, ¿no? E integro en ambos lados, ¿no? Integra por sustitución, porque acá en este lado es sustitución, ¿no? De tal manera que me quedaría logaritmo que multiplica el logaritmo de u menos 1. Acá esto sería el logaritmo de x más la constante, ¿no? Bueno, acá, como todos son logaritmos, habíamos visto un ejemplo al inicio del curso, que cuando nos sale el logaritmo, la constante lo podemos expresar en función de logaritmo, ¿no? Es el logaritmo de x por c acá, ¿no? Porque es una suma de logaritmo, da como origen una multiplicación. Simplificando, nos queda x por c igual al logaritmo de u menos 1. Despejando, logaritmo de u sería logaritmo de u igual a xc más 1. Ahora, aplicando el concepto de logaritmo natural, ¿no? Sería u igual a e elevado a ese exponente. Pero ¿quién era u? U era z sobre x. Despejando, z vale x por e a la x más c, ¿no? ¿Y z quién era? Z era y', ¿no? Y', y esa y' es la primera derivada. Entonces ahora sí integrando, ¿no? Integramos, ¿está? Pasamos al otro lado por variables separables. Entonces acá sería por partes, también lo multiplicamos, ¿no? Por partes, acá integral de diferencial de y sería x sobre c más e a la xc más 1 menos 1 sobre c cuadrado e a la xc más 1 más la constante 2. No te olvides que acá hay una constante 1, pero como volvemos a integrar de nuevo, nos va a salir una constante 2. Y este integral se ha hecho por partes, ¿no? Por partes, que tú lo puedes comprobar, ¿no? Y ese sería el resultado. Y ahí tenemos los tres casos. Los tres casos de cómo solucionar una ecuación de orden superior, dependiendo cómo es la forma que la ecuación creamos, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. Todo claro, profe. Y aquí te he puesto algunos problemas, ¿no? Si quieres intentarlo, algunos problemas en los apuntes Profe, una consulta. para que puedas resolver. Sí, escucho. Eh, Estábamos viendo ecuaciones de orden superior cuando la variable, o sea, la derivada de orden superior está despejada, o sea, ya está explícita ya para ella operar. Pero mi pregunta sería, ¿qué pasaría si en la ecuación existiera derivadas parciales de segundo, de tercer grado y así sucesivamente, o sea, estén mezcladas? Se usaría otro método, ¿no? Claro, los métodos son diferentes, por eso le dije al inicio, ¿no? Le dije al inicio que Ay, este es un profe, gracias. procedimiento, no, no es que sea todo, ¿no? Es un procedimiento solamente. Hemos visto un primer procedimiento para resolver una ecuación diferencial, como tú has dicho, cuando y está en un lugar, ¿no? Y la otra está en X, ¿no? El otro lugar está en la, ya sea X o Y, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hay una ecuación, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Así. Exacto, profe. Así. ¿Qué pasaría si hay así, ¿no? Tiene ecuación así. Y acá todavía te lo pone un término en X. ¿Qué pasaría si hay una ecuación así? ¿Cómo es la solución? Esta es una ecuación de orden superior.
porque vemos que hay una tercera derivada. ¿Cómo la solucionamos? Para eso hay procedimientos. Los procedimientos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros recién estamos empezando. La primera, se puede decir la primera parte inicial para poder solucionar ese tipo de ecuaciones. Inclusive de que el otro capítulo, ya la otra unidad que es transformada de Laplace, me permiten ya solucionar este tipo de ecuaciones con otro procedimiento, ¿no? Diferente. Bueno, vamos a ver. Ya, pero no te preocupes, vamos a ver su procedimiento para resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Profe, una consulta. Este es Eduardo Espinosa Ramos, tiene transformada de Laplace también. ¿Cómo? El autor Eduardo Espinosa Ramos tiene transformada de Laplace porque Sí, Espinosa Ramos es matemático peruano. ujú. Tiene buenos problemas, inclusive yo la teoría la saco de ese libro, pero corrigiendo algunos puntos, no de él, ¿no? Sino que la editora gráfica, quizás algunos no manejan lo que es los temas Claro. de tipeo y quizás se equivocan en la variable, ¿no? Porque tiene muchos errores, ¿no? Pero sí es bueno. Sí tiene transformada en Laplace, inclusive tiene un libro de pura transformada. Chévere, profe, voy a buscarlo. Tiene un No libro les de encuentro. pura transformada, pero hay que corregir la base teórica y sobre todo la base teórica, ¿no? Hay bastantes errores que se puede corregir. Pero ¿cómo lo corriges? Con otro libro, comparándolo con otro libro. Ajá. Pero sí es bueno, recomendable. No sé si tienen alguna pregunta más.